Muy buenos días para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. El objetivo de hoy es poder realizar la tercera y cuarta sesión según cronograma de actividades del plan de saneamiento básico, con el fin de terminar el proceso de cualificación de plan de saneamiento básico. En cuanto a la primera sesión, me alegra que les haya gustado, los resultados pues fueron bastante favorables. Vamos a hacer un poco más de preguntitas para relacionar como los conocimientos aprendidos en los tests que vamos a realizar al final. Entonces, el día de hoy vamos a realizar la sesión número 3 y número 4 de nuestro plan de cualificación. Entonces, para que los temas que tengamos en cuenta, vamos a hacer los 3 y los 4. Listo. Entonces, en cuanto al segundo tema que vamos a observar, vamos a hablar acerca de las enfermedades transmitidas por alimentos. El objetivo como tal pues, de las buenas prácticas de manufactura es garantizar la inocuidad para que no tengamos contaminación de este tipo, que ocurre por diferentes razones. Digamos que en la primera sesión ya lo vimos que es parte de los procesos de contaminación cruzada, el tipo de alimento que se encuentra, la clasificación de los alimentos y según cada una de estas pues, estrategias de cómo cada una de las características que se tiene de los alimentos, el manejo que se debe dar a cada uno de estos, nosotros determinamos y evitamos pues, la contaminación de los alimentos y de las enfermedades transmitidas por estos. ¿Listo? Entonces, inicialmente tener en cuenta que pues las enfermedades transmitidas por alimentos se producen al consumir alimentos que están contaminados por microorganismos de cualquier tipo, bacterias, hongos, algas, virus o alguna sustancia química, la cual le alcanzaríamos a llamar como una intoxicación. Puede producirse en cualquier etapa del proceso de producción de los alimentos y puede deberse a contaminación ambiental, ya sea por agua, por tierra o por aire. Entonces el objetivo es que en toda la cadena de producción de alimentos, toda la cadena desde que se llegan los alimentos hasta que se distribuyen, reduzcamos al máximo la contaminación de estos microorganismos para pues evitar que nuestros comensales o evitar que pues en este caso los niños y las niñas sean pues como las personas que van a recibir estos microorganismos. Las principales causas, como le hemos hablado, entonces inadecuadas prácticas de manipulación de alimentos, ausencia de lavado de manos, deficiencia en la higienización de los utensilios, de las superficies o de las instalaciones, deficiencia en el almacenamiento, en los procesos de conservación, ya sea en almacenamiento seco, almacenación en frío, dependiendo a qué se están colocando los alimentos en un tipo de almacenamiento inadecuado. Ya hablaremos de los riesgos de almacenar en temperaturas inadecuadas y cómo se podría manejar. Y las cocciones inadecuadas de los alimentos, exposición de los alimentos fuera de zonas no seguras. Entonces, digamos que esta es la cadena de temperaturas, la cadena de frío y de calor que nosotros debemos mantener en los alimentos, en donde, bueno, principalmente tener en cuenta que los alimentos deben ser cocinados en su 100%, porque la cadena de la producción debe garantizar la cocción de los alimentos al 100%, y tanto que los alimentos crudos que van a ser pues, pues, comidos sin cocción, tanto los alimentos que son pasados por procesos térmicos para su cocción, para su preparación, no deben estar expuestos a estas temperaturas de riesgos, es decir, los fríos o los alimentos que no se cocinan deben estar por debajo de los -4 grados centígrados y los alimentos calientes deben estar por encima de los 60 grados centígrados. Esto durante toda la cadena de producción, cuando entramos ya a calores, la temperatura de frío ya obviamente para servido nos funciona en servido y obviamente temperaturas de almacenamiento en refrigeración. La intoxicación es la manifestación clínica que se debe a la exposición con sustancias tóxicas vehiculizadas por los alimentos, tanto sólidos como líquidos. Entonces, las toxinas se encuentran en nuestros alimentos. Y la intoxicación ocurre luego de que el consumo de los alimentos contaminados son consumidos pues, por las personas. Se pueden consumir en venenos, toxinas, agentes biológicos o patógenos, en la presencia de mohos por largos periodos de tiempo, microorganismos que obviamente no vamos a hacer posibles de ver, todo esto en su consumo va a generar entonces el malestar.
Condiciones para que se reproduzcan los microorganismos. Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta, ya que estas son las condiciones adecuadas para que los microorganismos se reproduzcan y sigan creciendo en alimentos seguros o no seguros. ¿Qué necesitan entonces esos microorganismos? Comida, humedad, acidez, temperatura, tiempo y oxígeno. Entonces, todos estos elementos, estos 6 elementos, van a estar siempre disponibles en el servicio de alimentos. Es decir, que siempre vamos a tener un alto riesgo de que los alimentos tengan procesos inadecuados o los alimentos tengan presencia o condiciones adecuadas para la reproducción de microorganismos, precisamente pues porque a la final vienen pues, de organismos vivos, ¿no? Entonces, pues la presencia de agua en los alimentos, el cambio de la acidez de los alimentos y las temperaturas de los alimentos son casi factores endógenos que se tienen en ellos y que genera que tal vez se genere esta producción. ¿Qué es lo que uno intenta hacer en el servicio de alimentos? Controlar estos 6 factores. Con estos 6 factores lo que nosotros decimos es evitamos como la presencia de acumulación de humedad indebida, de comida en espacios en donde no se debe tener, los cambios de las acidez a cambio de las temperaturas, mantener unas temperaturas estables para la conservación de los alimentos y así ir reduciendo como esa presencia como de esos factores que puedan afectarnos en la proliferación de microorganismos. El oxígeno, pues obviamente es un factor que siempre vamos a tener nosotros presente, solamente se elimina de los alimentos cuando son alimentos empacados al vacío, ahí es cuando eliminamos el oxígeno, pero obviamente cuando estos se destapan y están nuevamente presencia con el oxígeno, su riesgo de contaminación vuelve a aumentar. Entonces, estos son los elementos a tener en cuenta que nosotros intentamos como modificar o tener en control para evitar la contaminación. ¿Qué tipos de intoxicaciones alimentarias tenemos? Estas son generadas por bacterias, vamos a hablar de algunas muy comunes y vamos a hablar de varias enfermedades para que las tengamos en cuenta. Entonces, está causada pues por la estafilococo. Es una contaminación pues que se causa por uno de los organismos más comunes, el estafilococo es de los más comunes en los alimentos. eh, Síntomas causados como náuseas, ablaciones, salivación excesiva, vómito, diarrea, retortijones, deshidratación. Y los podemos encontrar en alimentos como jamones, productos cárnicos, salsas, ensaladas, pasteles rellenos, comidas ricas en proteínas. Y pues son causadas precisamente por personal manipulador de alimentos que manipula los alimentos con heridas o cortaduras abiertas, procesos de refrigeración ineficiente que hace que las carnes de pronto generen la proliferación de esta bacteria y pues la mala conservación de los alimentos. El botulismo es otro tipo de enfermedad, de intoxicación. Este es causado por el Clostridium botulinum, causa vértigo, visión doble, borrosa, sequedad de la boca, dificultad para hablar, para respirar, debilidad muscular y parálisis respiratoria. Los alimentos implicados son los alimentos que son almacenados en conserva. Entonces, todas las latas, los procesos de conservas, todo lo que llega en conserva, si fue mal manipulado, si presentó abolladuras durante pues, su producción en las latas, en ese tipo de elementos, va a generar este peligro. Entonces, digamos que es donde uno recomienda evitar como la presencia de como de esas latas o de consumir latas con abolladuras, ya que ahí tenemos un mayor riesgo de contaminación con este microorganismo. Y pues obviamente tener en cuenta esto en el proceso de recibo, evitar cómo recibir estas latas abolladas, ese tipo de procesos de pronto más mal almacenados que se puedan ver desde la parte exterior como de estos envases. El shigelosis es causado pues por la shigela, síntomas, dolores abdominales, diarrea, heces sanguíneas, fiebre, vómito, dolores abdominales. Y es causado por refrigeración ineficiencia, deficiencia de lavado de manos y cocción inapropiada de los alimentos. La salmonela es causada pues por la salmonela cólera, causa diarrea, dolor abdominal, escalofríos, fiebre, vómito y la encontramos pues por malos procesos de contaminación o por mal proceso de almacenamiento en alimentos cárnicos, en pollos y en huevos. También puede verse en pescados y leches en polvo. Las gastroenteritis, que son de las más comunes y las que más nosotros encontramos en nuestros servicios que pueden aparecer, aparecen por la Escherichia coli. La Escherichia coli pues tiene diferentes presencias en el mundo, la podemos encontrar en heces fecales, en tierra o en agua mal contaminada.
cualquier alimento que haya sido pues contaminado, que se haya manipulado sin un lavado adecuado de manos, que de pronto tenga tierra, venga de la tierra y no sea lavado adecuadamente, entonces puede ser contaminado por la Escherichia y pues puede causar cefaleas, fiebres, escalofríos, dolores abdominales y diarrea. La cólera es causada por el vibrio cólera, causa diarrea acuosa, dolores abdominales, vómitos, deshidratación y delirios. Entonces, es una de las enfermedades más antiguas causadas que se tienen en control pues, desde hace muchísimo tiempo y es causada precisamente por de pronto tener aguas contaminadas, el uso de aguas que pues no sean potables o consumir mariscos o pescados crudos, maltratados o que vengan de pronto de aguas que estén contaminadas. Entonces ahí hablamos de los procesos de cocción adecuados para garantizar pues, la reducción de contaminación por este microorganismo. La fiebre tiroidea es causada por otro tipo de salmonela, la typhi, causa malestar, fiebres, náuseas, estreñimiento, dolores abdominales, escalofríos, heces sanguíneas y puede causarse por falta pues, de la higiene personal inadecuada, procesos de refrigeración inadecuada o cocciones inadecuadas. La hepatitis A, causada pues, por el virus de hepatitis A, que es muy común que se encuentre en aguas pues, maltratadas, en aguas empozadas, eh, y pues que obviamente estas aguas sean manipuladas pues, por nuestras manos, que serían el principal vector de contaminación, que los alimentos también sean manipulados pues, con manos o con aguas que estén contaminadas con el virus de la hepatitis A. Encefalopatía es por influencia bovina o enfermedad de las vacas, de las vacas locas, está causada por un agente que se llama el prión. Empieza a generar pues, alteraciones en la personalidad, deterioro de las funciones intelectuales y de la memoria reciente, contracciones bruscas de algunos músculos, es decir, que va muy al sistema nervioso la presencia de este microorganismo en nuestro organismo y se cree que la causa de esta enfermedad es el consumo de carnes bovinas, pues que estén contaminados con este tipo de agentes. Digamos que los priones se llegan directamente como a las vacas, se queda como en la carne ya después de todos estos procesos, y aquellas vacas que no sean tratadas o bueno, las carnes que no son tratadas adecuadamente, llegan a ser factor de contaminación contra nosotros. Y la importancia de no consumirnos las carnes a 3/4 o en una cocción deficiente. La asteniasis es causada pues, por la tenia. Los signos principales son malestar, hambre, pérdida de peso, dolores abdominales y se puede ver también tenia presente en las heces, es decir, son microorganismos que están muy presentes en nuestro intestino grueso. Carnes crudas o maltratadas son las que nos generarían la presencia de tenias en nuestro organismo y pues se repite, es un proceso en el cual si no tenemos una buena manipulación desde el proceso de producción de la carne antes de que llegue a nuestro servicio, nuestros manipuladores de alimentos, pues no tienen un manejo adecuado antes de su cocción y su almacenamiento, vamos a conseguir también esto. ¿Qué es lo que va a causar la diferencia entre estas enfermedades? Que nosotros de alguna manera pues no tenemos el control de qué microorganismo puede estar presente en estas carnes. Nosotros intentamos hacer una trazabilidad desde el proceso de producción de las carnes de cualquier alimento hasta el momento de distribución. La gracia es que de esa manera nosotros hacemos el control y por eso garantizamos como la manipulación adecuada, porque no vamos a saber si de pronto una carne tiene una tenia, una E. coli, una salmonela. Entonces, lo único que podemos hacer es reducir o tener controles adecuados para evitar que nos sigamos contaminando, o evitar que alguno de estos microorganismos se reproduzca, porque al final no podemos saber si están presentes, pero sí podemos evitar que se reproduzcan. Entonces, la mediasis es causada entonces también por un agente que se llama entamoeba histoélica, causa igual dolores abdominales, algunas veces vómitos, diarrea y es con sangre. La mayoría pues, de todas estas enfermedades causan principalmente síntomas gastrointestinales. La encontramos principalmente por alimentos contaminados como frutas y verduras y necesitamos el manejo adecuado de higienización para evitar la presencia de estos. La cisterosis celulosa eh,
trae igual síntomas similares a tumores cerebrales o meningitis basales. Estas son enfermedades ya del sistema nervioso que empieza entonces este tipo de agentes o de microorganismos, al igual que el del butilismo o el de, o el de las vacas locas, a generar daños directamente en el sistema nervioso. Entonces empiezan a generarse afectaciones en la personalidad o a nivel nervioso de una forma un poco más drástica, son un poco más delicadas este tipo de enfermedades. Es causada pues por cualquier alimento contaminado con heces humanos que contienen huevos de tenia o que contienen huevos de tenia de la carne cruda de cerdo. La giardiasis, la giardiasis es causada por la Giardia lamblia, diarrea con sangre, pérdida de sangre constante provocada por la anemia, provocando anemia, diarrea en sangre, pérdida de sangre constante, lo cual nos va a provocar una anemia por deficiencia de hierro. Se puede ver que puede presentar síndromes de mala absorción cuando llegamos a unos casos más extremos y este agente lo encontramos en aguas contaminadas, en vegetales o en frutas. Obviamente las vegetales y las frutas también pueden ser contaminados por aguas que se utilizan para su lavado, que no tienen las condiciones adecuadas. Este microorganismo lo podemos encontrar desde la producción de los alimentos, el agua que se utiliza para el riego de estos. Ascariasis está causada por el Ascariasis lumbricoide, causa principalmente síntomas a nivel gastrointestinal, problemas con dolor abdominal, pancreatitis, apendicitis u obstrucciones abdominales agudas. Los huevos pueden ser la principal agente de contaminación si estos se consumen fuera de las épocas adecuadas de consumo. Entonces, esto en cuanto a las enfermedades principales, que las tengan en cuenta, cuáles son las que pueden causarse, cuáles son las enfermedades que nosotros principalmente pues estamos intentando reducir y cuáles son de las que tenemos que tener como mayor control, que son como las más comunes, que podrían ser la salmonela, la cólera y todo lo que sea con Escherichia coli y con el botulismo. Entonces, en cuanto a la sesión número 4, para que podamos darle continuación a este proceso, vamos a hablar un poco como de las características del personal manipulador, ya con unas profundizaciones un poco más, como más certeras. Digamos que todo lo que se vio en la sesión anterior del personal manipulador era como las generalidades y vamos a intentar desglosarlo como un poquito más. Entonces, resolución 2674 del 2013, ya la vimos en primera, segunda, tercera sesión, cuarta sesión, nos habla de las recomendaciones y los requisitos que debe tener nuestro personal manipulador de alimentos para los procesos de adaptación. Si recuerdan cuáles son, pues vamos a ver el proceso. Certificado médico, todos los años anualmente se debe presentar el certificado médico de que se es apto para la manipulación de alimentos, que se hagan los exámenes correspondientes y se garantice eso. Los procesos de educación y capacitación como estos, las chicas de los servicios de alimentos los hacen con el consorcio que pues trabajan con ellas, que las contratan directamente a ellas y nosotros las hacemos acá en estas sesiones. Y las prácticas de higiene personal, las cuales son muy importantes, obviamente que se deben realizar tanto en el hogar como las que se realizan en el servicio de alimentos antes, después y durante la distribución o pues durante el manejo de los alimentos. Entonces, prácticas de higiene personal a tener en cuenta, que es lo que vamos a centrarnos entonces en esta sesión. Baño diario y buen aseo personal, eso pues obviamente hace parte de un proceso que es muy importante porque pues si el personal no se baña, obviamente desde antes de llegar a su puesto de trabajo ya tenemos un mayor riesgo de contaminación, mayor presencia de pronto pues de nuestro cuerpo con microorganismos del día anterior, de nuestros lugares a los que recorrimos, todo ahí. Entonces es importante mantener un buen baño diario, un buen aseo personal, una buena higiene personal, el lavado adecuado del cabello en los tiempos correspondientes, evitar la acumulación de grasa en el cabello, todo ese tipo de cosas. Y obviamente el cabello recogido adecuadamente en el momento en el que se va a hacer la manipulación de los alimentos. El no maquillaje y el lavado de manos con agua y jabón. Entonces, el no maquillaje, como nosotros lo hablamos antes, según los tipos de contaminación, pues va muy asociado con una contaminación química, tanto en las uñas, el maquillaje de nuestra cara,
nuestros perfumes, todo ese tipo de cosas, generan una contaminación química. Por eso es muy importante que se elimine y que se saque de nosotros. En diferentes sedes se ha visto que se está utilizando pues el maquillaje y también las uñas por parte del personal manipulador de alimentos, en este caso no las chicas de servicios de alimentos, sino pues las docentes, quienes son las que están en el proceso de distribución. Entonces ahí en eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta para que pues eliminen, pues se eliminen como la presencia de estos químicos y pues durante la jornada laboral, porque pues no tendría sentido, pues, imagínense, un día pintarse las uñas cuando pues todos los días no los vamos a tener y pues obviamente evitar como el maquillaje durante el día para garantizar este proceso. Entonces, el lavado de manos antes de comenzar el trabajo, entonces antes de empezar los procesos de manipulación, docentes llevan a los niños y a las niñas al lavado de manos antes de el consumo de los alimentos. La gracia es que las docentes pues también en ese momento realicen su lavado de manos, porque pues son quienes les van a dar a varios de los niños, les van a cucharear los alimentos. Entonces pues directamente como van a manipularlos, pues tendrían que lavarse las manos. Y las manos también deben lavarse en los diferentes procesos. Digamos que este sería como el principal para ustedes, pero lo ideal es que nosotros nos pensemos que en cada cambio de actividad que se realice en el servicio o durante la jornada, se haga un lavado de manos. Entonces, digamos que cuando se cambia de actividad, que si voy a empezar a manipular la carne, después la ensalada, que entonces me voy a poner a lavar los platos y después voy a ponerme a cortar. En cada uno de esos procesos debo hacer un lavado de manos adecuado, intentar que siempre haya jabón de manos, intentar que siempre se utilice con el lavado de manos adecuadamente para realizar la desinfección y pues la disminución de esos microorganismos que no son visibles. Mm, debemos lavarnos las manos igual también en el cambio de actividades que no sean dentro de las funciones del servicio. Es decir, yo salí, comí, entonces vuelvo al servicio, pues me lavo las manos, me cepillé, me arreglé, en mi jornada de descanso, vuelvo y me lavo las manos. Luego de comer, de fumar, de sonarnos la nariz, de entrar al baño, cuando después de estornudar o toser, después de manipular dinero, después de manipular elementos como los pañales de los niños, los desechos, ese tipo de cositas, hacemos un lavado de manos para todos estos procesos. Uñas limpias, cortas y sin esmalte, esto ya lo hablamos, las uñas pues igual son parte de esos procesos de contaminación, cortas preferiblemente, esto es pues porque debajo de las uñas nosotros tenemos muchos microorganismos, tenemos mucha contaminación y es mucho más fácil hacer el aseo de estos procesos pues de nuestras uñas, de nuestra higienización de nuestras manos, cuando no tenemos estos microorganismos, cuando no tenemos las uñas pintadas ni decoradas y las tenemos cortas y pues podemos hacer el aseo mucho más rápido. Mm, Y pues la gracia es que después de realizar actividades con alimentos que puedan tener grandes contenidos de tierra o que puedan tener grandes contenidos de tierra, de agua o que puedan tener viscosidades, realicemos un lavado de nuestras manos y que incluyamos directamente el lavado de las uñas a profundidad. Oídos, nariz y boca, estos deben estar cubiertos en su totalidad. Nosotros tenemos diferentes microorganismos que están presentes en esta zona, entonces la gracia es que se encuentren siempre cubiertos para evitar obviamente la contaminación. Mm, Estos se pueden ir transmitiendo por medio de cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estamos eh, rascándonos la nariz, todo ese tipo de cosas, y por eso lo ideal es que se mantengan cubiertos, sobre todo cuando se está hablando, cuando se le está hablando a los niños, cuando se está ofreciendo los alimentos, para evitar obviamente las como las micro goticas que se expulsan de nuestra saliva, que ya se ha demostrado que así nosotros hablando así normal, yo sé que creo que todos lo vemos y hablamos normal, nosotros no sentimos que estamos botando ninguna, pues de pronto saliva o algo, pero sí se ha demostrado que en nuestros tonos normales sí hay expulsión de microsalivación. Entonces ahí es importante tener siempre cubierto nuestra nariz. El uniforme debe ser cambiado diariamente, debe ser uno diferente cada día, sobre todo en el personal manipulador de alimentos. El de los alimentos debe ser claro, debe tener
botones, debe tener cremalleras, no debe tener entonces bolsillos preferiblemente y debe estar atado al cuerpo. Utilizar la gorra, mallo, cofia para evitar pues la presencia de cabellos y utilizar tapabocas desechables y el peto en el caso de las chicas de los servicios de alimentos. No se debe utilizar el uniforme sobre la ropa de la calle y la gracia es que no se salga pues a otras zonas de los servicios utilizando entonces también el uniforme del servicio de alimentos. Calzado cerrado, debe ser holgado, cerrado, debe ser con suela deslizante para evitar los riesgos de caída y evitar pues que obviamente en los servicios, sobre todo cuando tenemos nosotros el piso tan eh, de pronto mojado por los procesos que se realizan en la cocina, entonces de esta manera nosotros evitamos los golpes o caídas. Los guantes que hoy se preguntan, digamos que el uso de guantes no exime ninguna de las otras reglas. ¿Ven? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque aunque yo use guantes, no me exime el lavado de manos, no me exime el lavado de las uñas, no me exime el no uso de esmaltes. Se puede utilizar, claro, y nos va a funcionar porque obviamente cuando estamos en los procesos de manipulación de alimentos, pues evitaríamos entonces pues tenernos las manos cochinas o llena de comida o de cosas así, pero continuaríamos con todos los procesos como si no tuviéramos guantes. Entonces, pueden utilizarse, pero no eximen el resto de las actividades. Joyas, perfumes y lociones, pues no se deben utilizar, como les habíamos hablado, ninguno de ese tipo. Las joyas tampoco se deben utilizar, ni aretes, collares, nada que se tenga, digamos, piercings, ese tipo de cosas, no se deben utilizar. Y si se tienen que utilizar las gafas, pues porque digamos que este es un elemento o es un accesorio que se utiliza obviamente también para lograr ver, para lograr realizar nuestras funciones, estas deben garantizarse que se puedan sostener con bandas y así evitar la caída de estas bandas o cadenitas para que se puedan utilizar dentro del servicio. Entonces, aquí también hablamos de qué se debe hacer cuando se tienen enfermedades infecciosas, heridas o cortaduras. Digamos que inicialmente debemos garantizar que pues, las personas que se encuentren con alguna de estas enfermedades o alguno de estos procesos no pues realicen actividades de contacto directo con los alimentos, sobre todo en su etapa de producción. Se debe informar al responsable del punto, al coordinador de la unidad operativa, y se debe buscar como el cambio de las funciones para que se pueda garantizar que el personal que vaya a manipular alimentos pues encuentre en buenas condiciones de salud y obviamente por las enfermedades que veíamos en la sesión número 3 pues evitar que tengan las cortadoras en las manos y eso porque pues sería presencia posiblemente de carne directamente, carne, sangre, de nuestros tejidos y fluidos directamente en alimentos. Entonces, ¿por qué no? Mm, Inadecuados hábitos de higiene durante la manipulación de alimentos. Entonces, digamos que estas son las actividades que no debemos hacer en el momento en el que estamos manipulando alimentos. No escupir, toser o estornudar. Las más sencillas, pero al final son las que más vamos a hacer. Entonces, digamos que esto, para eso, inicialmente el tapabocas, no tenerlo por debajo de nuestras zonas, porque al final, pues, estornudar o toser, pues, es algo que es una necesidad respiratoria a causa, no sé, de la presencia de un microorganismo en nuestras vías respiratorias o algo así. Entonces, es importante que se mantenga tapabocas para evitar que esta acción se haga, pues, en un proceso inadecuado. Limpiar las gafas con el aliento, entonces el objetivo es que las gafas se limpien con su líquido de forma adecuada y que no se realice tampoco durante los procesos del servicio. Fumar, escupir, toser, estornudar, que no se debe realizar. Obviamente escupir este tipo de actividades no se ve, pero digamos que valga la redundancia, cabe hacer la recomendación para que se tenga en cuenta que no se debería hacer. Y obviamente, pues también debemos evitar comer o beber durante el servicio de alimentos, solamente de los alimentos que se están ofreciendo, sino de otros por el riesgo de contaminación, de salivación y de pasar nuestras gotas salivales a los otros alimentos. Se debe ser especialmente cuidadoso con hábitos como rascarse la cabeza, ya que esas son actividades que nosotros realizamos pues sin darnos cuenta. Entonces, pues
si en algún momento nos está picando, entonces pues tener en cuenta, tener amarrado el cabello, recogido con la cofia, si nos rascamos la mano, pues evitar entonces que pues, nos pongamos a manipular los alimentos pues, de los niños instantáneamente, intentar lavarnos las manos antes de eso, y de esa forma garantizamos nosotros continuar con los procesos adecuadamente. Sacarse cera de los oídos, evitar hacerlo entonces en estos procesos y dar uso indebido de los instrumentos de trabajo, que los utilizamos como pisapapeles, que la cuchara entonces la dejamos por ahí un lado, que nos la colgamos a un lado del cabello, en la oreja, ese tipo de cosas, utilizar los utensilios únicamente para pues las actividades que nosotros queremos realizar. No probar los alimentos con los dedos. Si se necesita probarlo, lo ideal es tener un utensilio, una cuchara aparte para pues, que se puedan probar los alimentos, pero esta cuchara debe ser lavada cada vez que vayamos a utilizarla. La utilizamos, probamos el alimento con la cucharita, lavamos la cuchara y la dejamos a disposición para pues, probar otra preparación que se tenga y evitar los pisos húmedos en el área de preparación. Eso ya lo hablamos, entonces tenemos como un proceso de cuidado, pues el tener el calzado adecuado, pero una forma adecuada también es que durante los procesos pues del servicio se vaya haciendo la limpieza adecuada, el trapeado adecuado, para evitar pues la amenaza de tener un piso que pueda generarnos accidentes. Costos de una práctica higiénica deficiente. Entonces, digamos que esto es de por qué se generan todas estas prácticas por parte del manipulador de alimentos, pues es la base uno de nuestros procesos que garantizan la calidad de nuestros servicios, de nuestros alimentos y hace parte de eso toda esa cadena que a la final nosotros damos a un servicio, a un comensal. Entonces, si no se realizan estos procesos adecuadamente, vamos a tener quejas de nuestros usuarios, de ebulliciones y pérdidas de alimentos, vamos a tener posibles cierres de las instituciones teniendo en cuenta la gravedad de los asuntos o de las prácticas inadecuadas que se estén generando. Puede generar pérdida de empleo por no cumplir por estas pautas, ya que estos son pautas y lineamientos, leyes nacionales que se están dando en cumplimiento. Entonces, el no garantizar que el personal esté con su indumentaria adecuada, sin las joyas correspondientes, sin el maquillaje, sin el esmalte, va a generar estos procesos. Sanciones, multa y hasta cárcel, ya que estamos hablando de riesgos contra la salud directamente. Entonces, como estas son acciones preventivas para la salud, el hecho de no cumplirlas nos pueden causar sanciones o cárcel porque sabemos directamente qué es lo que esto puede causar. Entonces, pues el saberlo, el tener estos procesos de capacitación es lo que hace que no nos podamos eximar entonces también de los riesgos a niveles de los costos de las prácticas ineficientes y obviamente pérdidas de reputación y de los procesos, tanto para el consorcio como para los servicios. Es decir, si mi manipulador no me funciona, pues yo no voy a seguir trabajando con el consorcio, vamos a cambiar de personal manipulador de alimentos. Pero si mi personal de manipulador de alimentos son mis docentes y entonces no se ve prácticas adecuadas en higiene en el proceso de distribución de los alimentos, se va a perder la credibilidad y reputación de las unidades operativas, de los jardines y de los procesos que hacemos en las unidades. Y es importante tener en cuenta que todos estos procesos que son muy estrictos y rigurosos, al tener consecuencias, pues puede generar consecuencias muy altas, pues a nivel legal, responsabilidades grandes en todas las instancias. Entonces, estos no los asume únicamente el personal manipulador, sino que va para toda la institución o unidad operativa. Son riesgos muy grandes, pues porque estamos hablando de salud y sobre todo pues de la salud de los niños y de las niñas que se atienden. Los beneficios de una buena práctica de higiene, usuarios bien alimentados, mejores rendimientos, ambientes de trabajos más seguros y agradables, satisfacción de los usuarios, mayor tiempo de vida útil de los productos, apoyo y satisfacción de las autoridades responsables de las DIS y satisfacción del personal y laboral. Hay que tener en cuenta que todos estos beneficios pues son a la final unas cadenas que se ven ligadas. Si toda la cadena de producción cumple con todos estos procesos, es decir, desde
proceso de producción donde nosotros no tenemos control, es decir, nuestro proveedor maneja adecuadamente la carga hasta el último proceso, digamos, en nosotros, que ya es nuestra recepción, nuestro almacenamiento, cómo se prepara y se distribuye, que es el caso de ustedes principalmente. Si todas estas cadenas funcionan adecuadamente y todo el talento humano funciona adecuadamente, entonces ahí es donde vamos a ver todos estos beneficios porque nuestro engranaje va a funcionar adecuadamente y todo nuestro talento humano entonces va a poder trabajar en función de garantizar todos estos procesos. Reglas de oro para prevenir enfermedades de origen alimentario. Uno, mantenga gran nivel de higiene personal y haga que todos cumplan las buenas prácticas de manufactura. Entonces, esto es chévere, esto es muy importante. A mí me alegra de pronto cuando uno va, uno les puede decir como, profe, póngase el tapabocas, póngase de pronto la cofia bien, ese tipo de cositas. Entre nosotros también lo podemos hacer. Nosotros no sabemos de pronto quién está haciendo alguna interventoría en algún proceso y que alguno de nuestros compañeros pues esté pues haciendo mal aquellas prácticas que ya sabemos, pues como estábamos viendo, pues va a ser un perjudicial para todo el talento humano al final. Manipule los alimentos lo menos posible con sus manos directamente. Ya sabe, lávese las manos todo el tiempo, pero evitemos manipularlo lo que más podemos, que se manipule directamente con nuestras manos. Mantenga los alimentos a temperaturas adecuadas durante los tiempos óptimos. No pruebe la comida con las manos. Tenga separadas las áreas de preparación de alimentos de crudos y cocidos. Es decir, área por una parte de lo que vamos a generar en crudo, ensaladas, frutas, jugos y cocidos por otro lado. Limpie y desinfecte los equipos después de utilizarlos. Lave las manos cada vez que toque algo diferente a lo que estaba preparando, es decir, en cada cambio de actividad. Mantenga los alimentos fuera de las zonas de peligro. Entonces, digamos que las zonas de peligro son también las temperaturas por encima de 6 grados y por debajo de 60, entre 6 y 60, esas son zonas de peligro. Hay que mantenerlos refrigerados, calienticos, pero no a temperatura ambiente. No utilizar alimentos que se encuentren en mal estado, no almacenar alimentos cocinados con alimentos crudos. Si es necesario guardar algún alimento cocinado, toca que quede por aparte de los crudos. Y devuelva los productos al proveedor cuando no cumplan las condiciones indicadas. Informe de inmediato pues al supervisor. Entonces, nosotros ese proceso se hace en recibo, en donde garantizamos las características organolépticas. Lave y desinfecte los alimentos que se van a comer, crudos especialmente, frutas y verduras y hortalizas de hoja. Entonces, lavarlos muy bien antes de su consumo, antes de cualquier proceso preliminar que se vaya a hacer con ellos. No prepare los alimentos con demasiada anticipación, esto con el fin de evitar el crecimiento microbiano. Se puede tener en cuenta en la casa, pero lo que se tiene que tener en cuenta es que si lo vamos a hacer con anticipación, es que se dejen en temperaturas adecuadas. Es decir, si usted va a preparar el arroz, entonces pues tiene que mantenerlo durante bastante tiempo a esa temperatura adecuada de calor para que mantenga entonces la temperatura caliente. Y si es el jugo o algo, pues enviarlo a refrigeración por el tiempo en que no nos lo vamos a consumir y no dejarlo a temperatura ambiente. Mm, Jugos, lácteos, cocine completamente los alimentos. Como lo estábamos hablando, los jugos lácteos y las ensaladas frías se deben mantener por debajo de los 4 grados centígrados, es decir, todo se me va a nevera. Y todos los alimentos que se me vayan a cocción deben estar todos por encima de los 60 grados. Entonces, esta es la segunda sesión para que, bueno, esta es la tercera y la cuarta sesión para que ustedes puedan dar respuesta a su test a continuación y nos veríamos entonces en una próxima sesión que sería la quinta y para la última sesión sería la sexta que sería acerca del plan de saneamiento básico. Ya con la próxima sesión, la quinta, cerraríamos el tema de buenas prácticas de manufactura para que en nuestra última sesión veamos la sexta sesión. Les agradezco mucho a todos por su tiempo y nada, podemos dar finalizado esta sesión. Muchísimas gracias.